Hey gente, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a crear inputs personalizados que incluyan validación en Vue.js y todo eso sin utilizar librería de terceros. Como ven, 8 caracteres y ya no me deja ingresar más. Estoy tratando de ingresar, ya no me deja ingresar. Ahora, si nos vamos a la página oficial de Vue.js.org, aquí nos lanza una serie de pasos que hay que seguir para tener un proyecto de cero de Vue. Para esto nos sugiere utilizar Bit y lo único que tenemos que hacer es copiar esta línea de comando y lo pegamos en el terminal. Pero antes yo me voy a dirigirme al directorio donde voy a trabajar. Entonces sería projects Vue. Y aquí solamente pego la línea de comando que acabo de copiar. Y aquí nos pregunta que necesitamos instalar. Le voy a dar Enter. Y aquí va a instalar. Me dice un nombre del proyecto. Voy a poner Input Validate. Le doy Enter. También le doy Enter. ¿Voy a usar TypeScript? No, no voy a utilizar tampoco. No voy a utilizar Route. Solamente es una aplicación sencilla. Pinia tampoco. Pruebas unitarias tampoco. Y aquí tampoco. No. Y ya tengo mi proyecto creado. Apuro Enter. Ahora, si en tu caso quieres utilizar cualquiera de esas herramientas que ha mencionado anteriormente, simplemente lo configuras en sí y se va a autoconfigurar en tu proyecto. Entonces aquí nos dice que hay que dirigirnos a la carpeta que acaba de crear, cd, y aquí hacer un npm install. Y ahí va a instalar todas las dependencias para que funcione nuestro proyecto. Esperamos a que haga la instalación. Recuerden que estamos haciendo bajo un proyecto de Bit. Esto es más rápido a comparación de un proyecto hecho con Webpack, o sea, con el Vue CLI. Y voy a utilizar Visual Studio Code en este caso. Aquí tenemos nuestro proyecto que ya está totalmente funcional porque si es que ejecutamos el servidor, en este caso npm run dev, voy a copiar esta URL, nos vamos a un navegador y voy a pegar la URL que acabo de copiar. Y como ven, aquí tenemos un proyecto hecho con Bit y Vue 3 totalmente funcional. Ahora, si volvemos a la estructura de nuestro proyecto, vemos en src que tenemos aquí nuestro app.vue, que se encarga de cargar todos los componentes, y aquí están esos componentes que estoy definiendo acá. Bien, lo que vamos a hacer es adaptar todo esto para nuestro proyecto. Voy a incrementar un poco el tamaño para que se vea. Y aquí vamos a eliminar todo. Ya está, aquí tengo mi form sample, que lo voy a crear aquí. Bueno, no voy a utilizar TypeScript, así que lo quito. Y aquí voy a eliminar todo esto. También voy a eliminar esta carpeta de iconos. Creo que he eliminado además. Bueno, voy a eliminar todo esto. Y como ven, tengo mi carpeta componentes vacío. Voy a crear un nuevo archivo. Y aquí voy a tener mi componente que va a tener solamente un h3. Y a ver si es que funciona todo nuevamente. Vamos al navegador y como ven, aquí está el formulario que acabamos de configurar. Este componente que se está cargando en el app.vue. Pero aquí me muestra un montón de errores. Vamos a corregir todo eso. Me parece que son con los CSS. Si me voy acá, aquí tengo el CSS base. Bueno, no voy a utilizar nada de este CSS, así que lo voy a eliminar. Y aquí tampoco, pero está cargando la base CSS por si lo utilizo más adelante. Entonces lo voy a eliminar todo y con esto debería bastar. Y aquí está mi componente de formulario limpio. Ahora vamos a darle algo de estilo. Voy a buscar un formulario, Bootstrap Form, y vamos a copiarnos un formulario que aquí nos otorga la página de Bootstrap. Bueno, eso está bien. Acá, copiar, copiar y me voy a mi editor. Me voy al example y simplemente aquí lo guardo y ahora ya tenemos un formulario, pero se ve espantoso. Ahora, para no complicarme, voy a instalar Bootstrap, en este caso npm install Bootstrap. Y eso hará la instalación de Bootstrap. También voy a instalar el Popper. Recuerden que Bootstrap requiere el Popper para su funcionamiento. Entonces es lo mismo, npm install Popper Core. Y con eso ya tengo instalado esas dos librerías. Y ahora vamos a incluir esas librerías en nuestro proyecto. Nos vamos al main.js, import. También vamos a incluir el JS. En este caso para el JS solamente es el Bootstrap, ¿no? Y con eso debería funcionarnos. Me olvidé arrancar el servidor. npm run dev. Y vamos. Y como ven,
Nuestro formulario ya tiene los estilos de Bootstrap. Bien, ahora, lo que me molesta a mí es el hecho de que esté en blanco ahí la página, me irrita la vista, me voy a irme al index HTML y lo voy a configurar database sim igual a dar. Vamos a ver lo que sucede. Oh, aleluya, se cambió. Bien, ahora lo que queda es crear nuestros inputs personalizados. Para ello me voy a crearme una nueva carpeta y aquí dentro, inputs. Me voy a crearme un nuevo archivo, text, input. Me creo la estructura y lo que voy a hacer es traerme del for example este input que tengo. Y lo voy a pegar en el template. Bueno, aquí no voy a utilizar TypeScript, así que quito esto. Y voy a hacer un import de ref de este view. Y este ref vamos a declarar una constante que va a ser value igual a ref vacío. Y vamos a hacer reactivo este input con este valor del script. Entonces vamos a colocar aquí b-model que va a ser igual a value. Bueno, aquí va a ser de tipo text. Y ahora en el padre vamos a importar este componente que acabamos de definir. Bueno, voy a eliminar todo esto para tenerlo limpio. Aquí voy a colocar nombre. Esto va a ser text input. Bueno, me cambió. Bueno, ahí está. Vamos a quitar todo esto. Y aquí vamos a hacer la importación. Text input. Listo. Bueno, aquí tengo un error. El nombre aquí debería ser con N. Y listo, con eso debería estar funcionando. Voy a volver a mi text input. Y aquí voy a poner, bueno, un pre. Y que sea value. Para ver que está siendo reactivo. Pues vamos a levantar el servidor. Actualizamos. Y aquí escribimos. Como ven, esto está siendo reactivo. Pero esto solo está siendo reactivo en el componente text input. Lo que yo quiero es enviar datos desde mi formulario, recibirlo en el componente hijo text input, modificarlo y que a la vez también se actualicen esos mismos datos en mi formulario. En Vue esto se lo conoce como mutación de datos. Si hago una modificación de datos del padre a hijo, está permitido. Pero si es que hago una modificación de datos del hijo al padre, o sea, del input al formulario, eso no está permitido. Pero hay una manera de lograr esto. Bien, vamos a definir un evento personalizado con emit, que va a ser igual, bueno, aquí sería update. También vamos a importar computed para hacer una propiedad computada. Lo que va a ser local value, L value, que va a ser a computed. Y esta propiedad computada, al obtener un valor, lo va a obtener de value. Y al asignarle algún valor a esto, vamos a emitir el evento update. Bueno, aquí no quiero que me asigne el valor, así que lo vamos a quitar. Solamente quiero que emita ese evento. Y como quiero pasarle datos del formulario a ese componente, vamos a definir una propiedad. Define props. Y aquí const props, define props, value. Y ahora vamos a trabajar con esta propiedad value. Y esto por el momento lo voy a comentar porque no lo vamos a utilizar. Y aquí como vamos a hacer uso de esta propiedad, entonces vamos a hacer props.value, que hace referencia a esta propiedad. Y aquí vamos a hacer uso el local value. Y con esta configuración ya podemos hacer mutaciones del hijo al padre o del padre al hijo. Porque lo único que vamos a modificar aquí va a ser esta propiedad computada local value, el cual va a estar relacionada o enlazada con la propiedad value que le vamos a enviar del padre. Y cada vez que se haga una modificación en este input, lo único que va a hacer emitir un evento el cual lo va a escuchar el padre, que en este caso vendría a ser el formulario. Y para esto hay que pasarle la propiedad value que definimos en el otro componente, que va a ser igual a nombre. Y aquí vamos a definir nombre. Import ref de view. Y aquí lo vamos a declarar const nombre, que va a ser igual a una referencia. Y ahora lo que debemos hacer es que este componente escuche el evento update que vamos a emitir siempre que se modifique el valor de este input. Entonces, arroba input update va a ser igual. Esto es una función que va a recibir como parámetro, recibe este valor que se le asigna en el input. Entonces lo que vamos a hacer en esta función es darle el nuevo valor a esta referencia nombre. Nombre va a ser igual a, y para capturar el parámetro, event, es $event. Y con esto debería estar funcionando.
Y para ver que realmente se está modificándose esta propiedad nombre, vamos a colocar aquí en el componente formulario nombre, que va a estar al lado de la etiqueta nombre. Y vamos a probar. Como ven, esto se encuentra en el componente padre, o sea, en el formulario. Y esto de acá se está encontrando, estos dos se está encontrando en el componente hijo. O sea, ahora puedo modificar en el hijo y esto se refleja en el padre. Podría decir que esto era lo que se hacía antes si querías mutar del hijo al padre. Y esto solamente se hacía para una propiedad. Imagínate un componente donde querías mutar 2, 3, 4 propiedades. Sería un poco tedioso. Ahora con las últimas versiones todo esto se facilita en unas cuantas líneas de código. Vamos a comentar toda esta línea de código. Tampoco vamos a necesitar todo esto. Y vamos a importar el define model desde view. Y aquí vamos a hacer uso. Con esto le estamos diciendo que vamos a definir una propiedad value para este componente, el cual va a ser de tipo string, requerido false y por defecto va a tener un valor vacío. Entonces aquí vamos a hacer referencia a ese value. Y esto es lo único que debíamos hacer para poder tener la misma reacción. Ahora en el formulario lo único que debemos hacer es colocar aquí vModel. Bueno, vamos a quitar estos dos puntos y vamos a quitar este evento personalizado porque todo esto ya lo está haciendo internamente gracias al define model. Entonces vamos a probar si sigue funcionando. Como ven, sigue teniendo la misma reactividad. Ahora vamos a agregarle la capacidad de detectar a nuestro input si lo que se ingresa es una letra o no. Para esto definimos esta función, el cual va a ser invocado cada vez que se presione una tecla en el input. El parámetro se pasa implícitamente, el cual lo vamos a recibir en esta función. Vamos a definir un console log para ver qué es lo que se manda. Y como vemos, cada que presionamos una tecla en la consola nos muestra lo que estamos presionando. Ahora vamos a hacer uso un poco de la inteligencia artificial para que nos genere nuestra expresión regular. Vamos a utilizar esta de Google. Y aquí, como vemos, la primera opción nos muestra una expresión regular. Vamos a probar si es que funciona. Vamos a nuestro código y dentro de esto, bueno, aquí vamos a quitar esto y esto. También hay que quitar este punto y coma de aquí de este return. Y lo que hace esta función es analiza el teclado que se presiona en el input. Si es que es una letra, nos va a permitir mostrar en el input. De lo contrario, no nos permitirá mostrarlo. Vamos a probarlo. Voy a borrar todo esto. Si presiono números, como ven ahí en la consola se ve, no me deja mostrar en el input. Pero si presiono letras, ahí sí me deja mostrarlo. Espacio, ñ. Y como ven, está totalmente funcional. Nuestra expresión regular está funcionando perfectamente. Ahora, no siempre voy a necesitar que sea estricto el ingreso de solo texto. Ahora, no siempre voy a necesitar que sea estricto el ingreso de solo texto de nuestro input. Para eso voy a declarar una propiedad que se va a encargar de analizar ello. Vamos a importar el define prop. Bien, ahora voy a definir otra función que se va a encargar de analizar el valor que trae nuestra propiedad strict. Si es verdadero, nos va a mandar por la función isAlpha y de lo contrario nos va a dejar pasar. Y ahora esta nueva función de textString lo vamos a llamar cada vez que presionemos nuestra tecla en el input. Vamos a probarlo. Pero antes, en el formulario hay que agregar esa propiedad. String igual a true. Y lo probamos. No me deja ingresar números. ¿Qué pasa si lo pongo en false? Ahora sí me deja ingresar números. Y para no perder el tiempo me he tomado la libertad de agregar algunas propiedades que son demasiado obvias. Y los he bindeado aquí junto con el input. Como ven, el ID va a props ID, el name va a props ID, el placeholder lo mismo. Lo único donde hay algo de diferencia vendría a ser en el min length y el max length. En este caso hacen referencia a la cantidad de caracteres que debería tener el input en caso de que sea requerido. Como ven, aquí tengo el min length, hace referencia a una propiedad computada que si lo buscamos vendría a ser esta. Y como ven, es una propiedad computada. Y esto hay que importarlo para que nos funcione. Ahora, si nos fijamos la propiedad que se encarga de analizar la cantidad mínima de caracteres que debería tener el input, tiene una propiedad que no es requerida, o sea, se le puede pasar valor como tampoco, y tiene un valor por defecto de null. Ahora, el local min length, esta propiedad computada, lo que hace es analizar
Primero, si el input es requerido. Hay que tener en cuenta de que los inputs tienen una propiedad de requerido o no. Si es requerido el input, se va a preguntar si min_len tiene algún valor, o sea, la cantidad de caracteres mínimas tiene algún valor. Si es que no tiene ningún valor, se le va a pasar por defecto un valor de 1, porque el campo es requerido. De lo contrario, si es que sí tiene algún valor min_len, entonces en ese caso se le devuelve el mismo valor. Entonces el campo va a ser requerido, pero hay que tener la condición de que cumpla la cantidad mínima de caracteres. Ahora, si la propiedad requerido es falso, entonces no importa la cantidad el valor que tenga min_len, porque la propiedad no es requerida. Si tiene un mínimo de caracteres de 10, entonces, y el campo no es requerido, entonces no tiene sentido ponerle un mínimo de caracteres, por más que se le mande en la propiedad. Entonces con esto nos cercioramos de eso. Además he agregado la función validate. Esto nos va a servir para hacer la validación al momento de activar el formulario o al momento de hacer el submit. Lo único que hace esto es verificar si la propiedad, el input, es requerido o no. Si no es requerido, nos va a devolver un true. De lo contrario, va a analizar si es que la propiedad máxima cantidad de caracteres tiene algún valor. Si es que no tiene ningún valor, la única comparación que va a hacer el input, la cantidad de caracteres que tenga el input, va a ser con la mínima cantidad de caracteres. Esto es la propiedad computada que ya lo vimos. Entonces este -1 es muy importante, porque si es que no colocamos ese -1, no va a ser el control exacto, nos va a pasar un carácter más. Entonces es muy importante. Ahora, si la propiedad máxima cantidad de caracteres tiene valor, entonces sucede esto. Hace la comparación entre la máxima cantidad de caracteres y la mínima cantidad de caracteres. Aquí también estamos viendo un +1 en la máxima cantidad de caracteres, porque si no va a hacerle falta un carácter para que cumpla la condición. Y lo único que nos retorna esta función es verdadero o falso si es que se cumple la condición. Ahora, en el formulario lo que he agregado son algunas de esas propiedades a nuestros input. Como ven, aquí he agregado la propiedad estricto, lo que quiere decir es que solamente va a aceptarme texto, nada de números u otros caracteres. Si es que no le paso ese valor, toma el valor por defecto de falso, o sea que va a aceptar todo tipo de caracteres. También se le ha agregado que va a ser requerido y un mínimo de caracteres de 3. Además he agregado otro input edad que solamente tiene el ID y el placeholder, nada más. El resto de los valores los toma los valores por defecto que se están mostrando acá. También he agregado un botón submit que al presionar va a invocar a esta función, que lo único que hace es mostrarnos en consola el nombre y la edad. Voy a invocar el submit y como ven nos indica el navegador que este campo es obligatorio. Además nos muestra en consola el nombre y la edad, que no tiene ningún valor por el momento. Vamos a agregar un par de textos y me dice que por lo menos debería tener 3 caracteres, o sea, está funcionando el mínimo de caracteres que debería tener este formulario. Entonces voy a poner y ahí sí lo voy a enviar, y como ven está funcionando, solo me deja ingresar texto más no números, y aquí en edad sí me deja ingresar números y textos. Así que si le doy en submit se limpia todo. ¿Qué es lo que está sucediendo? HTML internamente ejecuta su propia función después del nuestro. Entonces para deshabilitar eso simplemente aquí hay que colocarle .prevent. Y con esto debería ser suficiente. Si ingreso un dato válido, le doy en submit y como ven se activa nuestra función y ya nos está activando la función interna del form. Pero nos ha quitado la validación interna. Vamos a ver. Le doy en submit, se activa nuestra función, pero ya no nos indica que este campo es obligatorio o que requiera 3 caracteres. Y para mantener eso, lo único que hay que hacer es aquí en la etiqueta form hay que agregarle un atributo onSubmit return false. Y con esto, además también hay que quitarle este prevent para que nos devuelva esas características. Y con esto, si le doy en submit, ahí sí vuelve. Vamos a ingresar 2 caracteres y me dice que 2, 3 y ahí. Con esto ya nos está invocándose la función interna del form y también nos devolvió la validación del navegador. Bueno, ese es solo si es que quieres mantener esa característica del navegador.
pero más adelante con las validaciones vamos a aplicar CSS para ya no depender mucho de estas validaciones. Bien, ahora lo que voy a hacer es validar el formulario, y para esto ya sabemos que nuestro text input tiene su propia función validate. Entonces lo que debemos hacer desde form, desde el componente formulario, hay que llamar a esa función de text input. Entonces dentro de nuestro componente text input lo único que hay que hacer es decirle qué métodos se van a poder utilizar desde fuera, y esto se hace mediante define expose. Aquí le indicamos qué métodos se van a utilizar desde fuera, en este caso nuestro validate. Define expose en las últimas versiones no es necesaria importarlo si no me equivoco, pero por si acaso ahí lo tengo. En formulario lo único que hay que hacer es darle un nombre a nuestros componentes para saber desde dónde se está invocando esas funciones. En este caso nuestro text input nombre le vamos a poner una referencia ref nombre. También le vamos a colocar la misma referencia a nuestro otro text input para edad. Y luego lo único que debemos hacer es definir esas referencias de nombres como propiedades reactivas para poder utilizarlos. Aquí les recomiendo que solo utilicen las propiedades que quieren validar. En este caso la referencia edad no sería necesario porque no es requerida, pero lo voy a dejar aquí por el ejemplo. Y por último tenemos la función validate, que lo único que retorna es verdadero o falso si se cumplen las condiciones. En este caso tenemos el input nombre, se va a ejecutar la función validate, que por lo menos nos requiere 3 caracteres y es requerido. En este caso también vamos a analizar el input edad, pero no tendría sentido analizar el input edad como ya les mencioné porque no es requerido. Si lo colocamos aquí o lo quitamos va a ser igual, vamos a tener el mismo resultado, pero lo vamos a dejar para más adelante. Para finalizar, dentro del submit, lo único que vamos a utilizar dentro de un if es esta función validate, que nos va a retornar verdadero o falso si es que pasa la prueba o no. Ahora hacemos la prueba con el formulario, enviamos el submit y nos dice error de formulario, o sea que no se está cumpliendo la condición. Vamos a ingresar un texto ahí, nos dice que 3 caracteres y ahí sí se cumple y se lanza la otra parte de la función. Como ven, no importa si le ingreso datos a edad o no. Ahora voy a agregarle la propiedad requerida a edad, entonces con esto debería cambiar nuestro formulario. Vamos a colocarle... Y como ven, nos dice error de formulario. Ahora sí nos pide que edad tenga datos. Y ya por último lo único que nos queda es aplicar algo de estilo a nuestro formulario. Aquí a la etiqueta form le estoy aplicándole la clase de Bootstrap condicional. Si isValid es verdadero se aplica esta clase, de lo contrario no se aplica ninguna clase. IsValid es reactivo, lo estoy definiendo aquí como valor inicial de falso. Y en el submit he cambiado, lo he negado al validate, para que si es que hay algún error, isValidate se vuelva true. De lo contrario, nos va a pintar en la consola que el formulario es correcto. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a lanzar y como ven se aplica el estilo, y por si fuera poco también se les está mostrando este texto informativo de que estos campos son requeridos. Voy a colocar aquí... como ven era de 3 caracteres y ahí me está aceptando, pero la edad también es requerida, así que le voy a colocar. Y ahí sí me dice formulario correcto. Entonces si volvemos a analizar el código, y como vemos aquí tenemos 2 campos de texto que se van a mostrar condicionalmente, dependiendo si las características del input son correctas o incorrectas. En este caso tenemos aquí este div con una clase invalid, obvio que se va a mostrar cuando las características del input sean incorrectas. De lo contrario se va a mostrar este mensaje cuando el input es correcto. Y lo mismo se agregó para el input edad, pero en este caso solamente se va a mostrar un mensaje cuando sea inválido. Y por último, a mí me está molestándome mucho que la validación del navegador se esté mostrando. Ahora que yo lo estoy manejando mediante estas clases de Bootstrap, lo voy a quitar. Quito esta parte del form y aquí en el click le pongo punto prevent. Y con eso debería funcionar, ¿no? Entonces si le doy en submit, ya no me está validándome el navegador y solo me está validando Bootstrap. Y de seguro te has preguntado qué sucede si es que quiero trabajar con números. En este caso he copiado la misma estructura de nuestro text input aquí en number input. La única diferencia es que aquí le estamos poniendo un tipo numérico y hay una diferencia entre inputs numéricos y textos. Algunas propiedades no están disponibles en una u en otra, como en este caso el mínimo y máximo de caracteres que TextInp sí nos permite. Aquí no existe esa propiedad. En su contraparte creo que existe un valor mínimo y valor máximo en un rango de valores. Es un poco tedioso trabajar con ellos.
Y dejando de lado todos los inconvenientes, aquí tenemos las propiedades de nuestro number input, solo son 3, ya les mencioné las restricciones que tenemos aquí. También tenemos nuestro define model de tipo numérico, aclararles de que al ser el input de tipo numérico solo va a aceptar números en este input, no va a aceptar otro tipo de caracteres. Entonces con esto ya no vamos a tener que definir una función que detecte qué tipo de datos está ingresando al input. También tenemos nuestra función validate, que es algo más sencillo, y nuestro define expose para poder utilizar nuestro validate fuera de nuestro componente. Entonces, para ver el correcto funcionamiento de nuestro componente, aquí voy a mostrar en pantalla el tipo de dato que está manejando value en nuestro componente. Mientras que en el formulario lo único que hay que hacer es importar el number input para poder utilizarlo. Como ven, lo he cambiado en el input edad. Aquí tiene el number input y el bmodel lo he puesto .number para que el dato que se le pase sea de tipo numérico y así tener un correcto funcionamiento de tipos de dato. Y lo demás está igual como lo dejamos. Bueno, aquí he agregado el tipo de dato de edad para identificar errores de tipo. Y bien, como vemos, ya aquí nos lanza una alerta, nos dice el tipo de dato de es string en ambos casos. Así que ahí tenemos un problema, vamos a lanzar y está funcionando el validador. Vamos a ingresar texto válido y aquí un número y el formulario está funcionando. Vamos a ver, el error me parece que es esto, porque estamos mandando un string a edad al inicio y ahí con eso debería solucionarse. Vamos a actualizar y como ven ya no nos lanza la alerta, pero está empezando con undefined y aquí dice que es un objeto. Bueno, no debería ser inconveniente, vamos a lanzar y eso está correcto y aquí y el formulario. Ahora, ¿qué sucede si es que borro aquí los datos de edad? Como ven, el tipo de dato ha cambiado a string. Debería salir no definido y aquí me está lanzando una alerta que se está convirtiendo en un string. Prácticamente me está lanzando como un string vacío como estaba al principio edad. Y este error se puede controlar en el define model de value agregando la función set. O sea, cuando se intente modificar value, este se va a encargar de analizar qué tipo de dato tiene. Cuando el tipo de dato sea un string nos va a retornar un 0 y cuando no nos va a devolver el mismo valor para evitar modificar el dato. Vamos a ver. Voy a actualizar aquí y como está funcionando voy a ingresar 12 y voy a borrar. Y se convierte en un 0, sigo manteniendo el number, pero es un poco molesto que cuando borre se convierta en un 0. Entonces para evitar eso voy a colocar aquí null y con esto debería funcionar. Ahora vamos a actualizar, como ven está funcionando y si borro se convierte en un objeto, pero ya no me lanza la molesta alerta de hace rato. Bueno, yo en lo personal prefiero trabajar con los text input porque me da un poco más de flexibilidad las propiedades que puedo manejar. En este caso he modificado nuestro number input, vamos a trabajar con text input. Además le he agregado algunas propiedades que teníamos en nuestro text input anterior y aquí lo demás sigue siendo lo mismo. Con la diferencia que le he agregado aquí una restricción para que nos permita aceptar un mínimo y un máximo cantidad de caracteres. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. También aquí tengo el método que se va a encargar de verificar que lo que se ingresa a este input numérico sean solo números. Hay dos casos. En un caso cuando sea estricto solo me va a aceptar números, no me va a aceptar decimales, tampoco negativos. Mientras que si no es estricto, bueno, me va a aceptar de todo, ¿no? Decimales y negativos. También he agregado nuestra función validate que tiene la misma lógica que nuestro text input con algunas diferencias porque aquí vamos a manejar tipos numéricos. Y en el form he agregado este campo DNI para hacer las pruebas. En este caso en mi país se maneja 8 dígitos para el DNI. Entonces aquí le he asignado un tipo number input y estoy asignándole un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 8 caracteres para que cumpla la condición. Va a ser de tipo requerido. Y aquí estoy definiendo el tipo DNI y haciendo las referencias para hacer luego las validaciones. Bueno, voy a enviar el submit. Como ves, todos los campos son requeridos. Esto es texto, no me deja entrar número ahí porque es estricto. Aquí un número, también puedo ingresar negativos porque no es estricto. Aquí son 8 caracteres. Como ven, 8 caracteres y ya no me deja ingresar más. Estoy tratando de ingresar, ya no me deja ingresar. Si disminuye uno, no cumple la validación. Vamos a enviar el formulario, me dice error. Si le pongo el 8 y lo mando, ahí sí me lanza. Ahora, también puedo ingresar negativos en este campo. Como ven, me acepta negativos o decimales, ¿no? Me acepta decimales. Entonces en un DNI no debería aceptarme. Y para eso aquí simplemente tendría que agregar la opción de strict. Y con esto ya esto no debería suceder. Entonces aquí coloco nuevamente, voy a lanzar ahí y
Ahí, y voy a tratar de lanzar negativos, no me deja ingresar decimales, así que está un poco más pulido nuestro formulario ahora después de estas modificaciones. Entonces tú puedes trabajar con un tipo numérico, adaptarlo un poco, o también con el tipo de texto, como yo lo estoy haciendo, para mejor comodidad. Bueno, yo creo que estos dos componentes de inputs numéricos y texto ya están listos para utilizarlos. Lo único que hay que hacer es usar bien las propiedades para hacer las validaciones. Y si deseas, puedes agregarle algunas cosas para tu conveniencia. Sé que hay librerías que se encargan de hacer validaciones en Vue, pero yo creo que hacerlo de esta manera es un poco más cómodo porque al final tú sabes cómo está hecho, puedes agregarle, quitarle algunas cosas sin tener que preocuparte de instalar algún plugin o librería adicional. Y con respecto al estilo CSS y librerías de estilo, bueno, aquí no estamos dependiendo al 100% de Bootstrap, solamente lo estamos utilizando por comodidad. Si estás utilizando alguna otra librería o tienes tu propia librería, tus propios estilos, entonces lo único que habría diferencia es en llamar a estos mensajes, ¿no? Bootstrap lo hace internamente, viendo si se cumplen las condiciones que se le ha colocado al input. Pero tranquilamente, si es que no utilizas Bootstrap, aquí podrías utilizar un BIF, que este mensaje se muestre solo cuando ref nombre value validate sea verdadero. De lo contrario, que nos muestre este otro, ¿no? Aquí pondrías un BIF else y else, y con eso ya tendrías solucionado esa parte, ¿no? Entonces no estamos dependiendo al 100% de Bootstrap, así que lo puedes acomodar a tus necesidades. Bueno, espero que esto les sirva, no pensé que se iba a prolongar demasiado. Nos vemos, chao.